Dice la palabra del Señor, Sofonías capítulo 3, versículo 2. Dice en el nombre de Jesús: no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Señor Jesús, gracias por su palabra bendita que tomamos hoy. Una vez más, Señor, estamos delante de su presencia para que seas tú hablando de nuestras vidas, a nuestros corazones, conforme sea su bendita voluntad. Habla, Señor, a nosotros para que todo lo que hoy aprendamos pueda quedar guardado en nuestro corazón y que nos pueda servir para el momento, Señor, de enfrentar dificultades. Ayúdanos para entender el propósito de su palabra y que esta palabra hoy predicada pueda ser, Señor, aplicable en nuestra vida como un estilo de vida para que podamos hacer las cosas siempre que a ti te agraden. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria sea a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Padre Celestial. Amén. Bueno, vamos a hablar en esta hermosa y bendecida mañana acerca del tema 4 pasos de la caída espiritual. ¿Cuántos se acuerdan del tema del domingo pasado? Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo vencer la tentación? Ese era el domingo pasado. Y hablamos de cómo llegan las tentaciones, del por qué llegan y todo. Ahora, una cosa es ser tentado y otra cosa son las pruebas. Lo explicábamos el domingo anterior, pero hoy vamos a hablar acerca del proceso de la caída espiritual de un cristiano. Específicamente, el tema de esta mañana es 4 pasos de la caída. Porque toda persona que está sirviendo a Dios y que de repente cae, la gente dice, y también que estaba sirviendo a Dios el hermano y ya cayó. En realidad no es de la noche a la mañana. Toda caída lleva su proceso. Y nadie, presten atención a esto, nadie cae si no está caminando. Amén. Eso es así. Amén. No puede caer alguien que está sentado. No, nadie cae si no está caminando. Y présteme atención a esta otra frase, apréndase. Todo aquel que diga que nunca ha caído es porque nunca ha estado en pie. Nunca ha caminado. Porque nunca ha caminado. Bueno, vamos a nuestra Biblia, vamos a aprender en esta hermosa y bendecida oportunidad. Y la primera parte que queremos hablar, porque queremos hablar de los 4 pasos de la caída espiritual, es la primera parte que encontramos en ese versículo que dice, no escuchó. Y hablamos de no escuchar la voz de Dios. La Biblia nos enseña que en el principio Dios hablaba con Adán en el huerto. Dios se paseaba en el huerto y en el huerto Dios tenía la facultad de hablar con el hombre y el hombre escuchar a Dios. Eso era normal, eso era natural, no necesitaba de mucha ciencia. Y Dios se presentaba a Adán, Adán escuchaba, Dios hablaba con él, pero dice la Biblia que Dios vio que el hombre estaba solo y dijo, le voy a hacer una ayuda para que ya no siga solo. Y le preparaba una esposa, y cuando le prepara la esposa, dice la palabra de Dios que Dios le dio la instrucción a Adán, Adán, no vayas a comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. De todo árbol puedes comer, menos de ese árbol, porque el día que tú comas, ciertamente vas a morir. Ahora, la serpiente, capítulo 3 de Génesis, dice que era más astuta que todos los animales. Y la serpiente seduce a Eva, y Eva come. Pero quiero que preste atención a lo que menciona Génesis. Dice la Biblia que Eva le relata a la serpiente las mismas y exactamente las palabras que le dijo a Adán. Adán no estaba en ese momento, pero le relató esas palabras. Y ahora viene la serpiente y tuerce, como lo sabe hacer, tuerce la palabra de Dios y le dice, porque Dios les ha dicho que cuando coman van a morir. Y le dice, no se van a morir. ¿Sabes? Le dijo la serpiente a Eva, ¿sabes cuál es el problema? Que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Lo que pasa, le dice, es que Dios sabe que ustedes van a saber igual que Él. Y
van a estar en la misma condición que él, y por eso es que él no quiere que ustedes coman de ese árbol, pero comen, no vas a morir. Y entonces viene Eva y toma del árbol, y al comer del árbol llama a Adán. Adán come, y ahora le dice Dios a Adán, esa voz, así como cuando nosotros fallamos, esa voz nos habla. Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué dijo Adán? Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué Adán no se había escondido antes? Porque no había fallado. Pero desde el momento que nosotros fallamos, ya no tenemos ansia ni deseo de escuchar la voz de Dios, sino escondernos de la voz de Dios. Amén. Ahora, imagínese que usted llega donde su mejor amigo, usted lo va a visitar, dice: hoy tenemos un fin de semana, después del culto voy a visitar a mi amigo y quiero platicar con él, quiero que nos tomemos un café, que platiquemos de la vida. Pero usted llega donde su amigo y su amigo no le presta atención. ¿Cómo se sentiría usted? No se siente mal que uno esté platicando con una persona y la persona esté con el teléfono, o quizás tenga problemas y lo deje completamente ignorado. Entonces uno dice: quizás me voy a retirar. Y la Biblia dice que cuando un hombre, una persona, el ser humano falla delante de Dios, lo que hace Dios es darle la espalda a alguien. Cuando una persona falla. Entonces, el pueblo de Israel tenía un problema. Dice la palabra de Dios que no quisieron escuchar la voz de Dios. Es lo que dice la Biblia. Juan capítulo 8, versículo 9. Juan capítulo 8, versículo 9. Vamos a nuestra Biblia. Dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Recordemos que a Jesús le hacían, los fariseos le tendían trampa muchas veces. Amén. Y la Biblia dice que Jesús estaba dando un discurso, estaba enseñándoles. Es como que si yo estuviera predicando en este momento y alguien entra por esa puerta: pastor, mire, esta persona la acabamos de encontrar en el pecado. Se interrumpe toda la enseñanza. Eso es lo que sucedió con Jesús. Jesús estaba enseñándole y de repente entran y le dicen: Señor, hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo de adulterio. Y la ley dice que cualquiera que se encuentre en esto es digno de muerte. Todos tenían piedras listos para matar a esta mujer. Entonces el Señor se encuentra y se le queda viendo, y él estaba escribiendo en tierra. La Biblia no dice que escribía, pero él estaba escribiendo en tierra. Fue la única vez que escribió. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que mientras estaba ahí, la gente estaba insistiendo. La ley dice que hay que matarla. Y el Señor se le queda viendo, levanta y le dice: bueno, señores, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora, el Señor les habló, escucharon, pero su conciencia les acusó. Y dice: al oír esto, acusado por su conciencia, empezaron a soltar la piedra, uno a uno, desde el más grande al más pequeño. Todos se fueron y el Señor sigue escribiendo. Y se le queda viendo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, Señor. Todos se han ido. Y ahora le dice al Señor: ni yo te condeno. Vete. ¿Y qué dijo? Y no peques más. Ahora, una cosa es que Dios nos hable directamente a nosotros, y otra cosa es que Dios nos hable a nuestra conciencia, y que nuestra conciencia nos acuse de lo que estamos haciendo. Amén. Si estamos aquí, hermanos, Amén. una cosa es que Dios le hable, y otras veces Dios está hablando a través de la palabra de Él a nuestra conciencia, y en vez de querer arreglar nuestra condición, estamos con las piedras más grandes. Ocurre. Amén. ¿Cuántas veces hemos tirado una piedra a alguien? No literalmente, pero un comentario negativo, una crítica constructiva. Amén. Le voy a decir esto, hermano, pero no se vaya a enojar conmigo. Eso es lo que muchas veces decimos. Entonces, esta gente estaba siendo acusada por su misma conciencia.
Y Dios, hermano, muchas veces nos habla a nuestra conciencia. No es necesario que el pastor le diga, fulano de tal, Dios dice esto y esto. Dios nos habla a nuestra conciencia. Y cuando nosotros somos tan atentos a escuchar la voz de nuestro Dios, nos entendemos con Dios y Dios tiene un proceso muy hermoso con nosotros. Amén. Las caídas, hermanos, no son de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso. Todo tiene una forma, todo tiene una manera de cómo va. Y cuando nosotros escuchamos la situación y la vida de alguien, algunas veces tenemos piedra. Pero ¿cuántas predicaciones hemos escuchado que nos pega aquí, en el pecho, y que nos duele? Y decimos, ¡ah! Y algunas veces tenemos la osadía de decir, al pastor ya le contaron. A alguien le llegó con el chambre al pastor. Me voy a dar cuenta y me voy a vengar de eso. ¿Es así o no es así? Algunas veces así pasa. Pero quiero decirle algo. Nosotros podemos restaurar la comunicación que tenemos con Dios. Y nadie es ignorante de sus errores. Todos sabemos cuáles son nuestros errores. Amén. Y si sabemos nuestros errores, podemos aprender de ellos. Quiero explicarle una situación bien hermosa. Un día, dice la Biblia que Dios descendió en una forma física en el Antiguo Testamento acompañado de dos ángeles. Y Abraham dice que estaba a mediodía en punto, al calor del día, estaba viendo hacia el horizonte. No sabemos qué pensaba Abraham, no sabemos si era por el calor que estaba ahí, pero solo estaba el viejito y la viejita, no había hijos. Los que ya están adultos van a entender este punto. Se siente bien raro después de tener una familia y quedar los dos solitos al final. Los que están jóvenes no van a entender eso. Yo estaba diciendo, usted tampoco lo entiende, porque no que quedaba así. Pero vamos al caso de Abraham. Estaban los dos. Y quizás habían discutido, habían platicado, peleado, pero allá estaba Sara. Y de repente Dios se presenta juntamente con dos ángeles. Miren lo hermoso, quiero que no se vaya a perder en esto. Miren lo hermoso. Y ahora le dice Abraham, mira, le dice, ya que vinieron ustedes de visita, porque Abraham pensaba que era solamente visitante. Vamos a prepararle un cabrito, vamos a hacer un corderito, una comida rica, vamos a preparar. Y le habla a la esposa, prepárale algo a esta gente, que esta gente necesita comer. Y ahora viene Dios y le dice, Abraham, te voy a decir algo. Ajá, vas a ser papá. Señor, pero ya estoy viejito, le dice. Y mi mujer le dice, ella perdió la costumbre, ya no se puede, Señor. Y allá, al otro lado estaba Sara, y se tira la carcajada diciendo que vamos a ser padres, ya estamos viejitos, ya no estamos por esas cosas. Eso es lo que digo, ya no estamos por esas cosas. Pero quiero que preste atención. Dice la Biblia que la promesa llegó a ellos. Dios le dio vigor y la mujer quedó embarazada. Era tanta la amistad que tenía Abraham con Dios. Cuando tenemos una amistad tan cercana con Dios, dice la Biblia que Abraham le sugirió a Dios hacer ciertas cosas. Dijo Dios, yo no puedo ocultarle los secretos a Abraham, no se lo puedo ocultar. Le voy a decir lo que voy a hacer. Voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Voy a hacerlo, no lo voy a ocultar. Eso dijo Dios, no lo voy a hacer. Y ahora iba Dios platicando con Abraham, y Abraham le dice, Señor, mira, y si aquí hay 40, si hay 50, ¿lo vas a destruir? No, por amor a eso 50. Señor, ¿y si hay 40? No, por amor a eso. Señor, ¿y si hay 30? No, por amor a eso no lo destruir. Señor, ¿y si hay 10, Señor? Por amor a esos 10. Entonces le estaba sugiriendo a Dios. ¿Pero qué ocurrió? Abraham se convirtió en papá. Y empezó y supo que eran los llantos de la madrugada. La mamá se da cuenta de eso. Saben que levantarse a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, cuando el niño empieza a llorar por la comida. Y Abraham, desde que Dios, preste atención, desde que Dios le dijo que iba a ser padre, hasta que Isaac tenía 13 años, Abraham no había hecho un altar para Dios. Abraham era un hombre que hacía altares. Donde quiera que iba, ponía monumentos de piedra y allí se hincaba y le daba gloria a Dios. Habían pasado 25 años donde Abraham ya no escuchaba la voz de Dios. Abraham, hermano,
el gran amigo de Dios. Y ahora viene Dios y le dice, te voy a dar una lección para que aprendas a escuchar. Y estas lecciones son las duras y las difíciles para que aprendamos a escuchar. Le dice, ahora vas a tener que entregarme a tu hijo. Vas a ir allá al monte Moriah, vas a hacer un sacrificio, vas a poner leña y quiero que ahí mates a tu hijo y que me demuestres si amas a tu hijo o me amas a mí. Entonces Abraham dice, bueno, vamos a ir. Y le dice, mire las palabras de fe. Abraham sabía que Isaac era el hijo de promesa y era el hijo donde iba a nacer una gran descendencia. Y le dice a sus siervos, ustedes quédense acá, yo voy a ir con mi hijo allá a adorar, pero vamos a regresar. ¿Por qué dice vamos a regresar si Dios le estaba diciendo, me vas a dar tu hijo y lo vas a tener que matar? Porque dice Romanos capítulo 4, verso 17 en adelante, que Abraham tenía la confianza puesta en Dios, que si su hijo moría, Dios podía revivirlo de las cenizas otra vez. Y Dios llama, dijo él, las cosas que no son como que si fuesen. Él puede volver a Isaac una vez más a la vida, pero tuvieron que pasar 25 años. Y entonces Abraham dijo, no, Señor, yo estoy dispuesto a escuchar. Algunas veces Dios va a probarnos con nuestros hijos, a ver si de verdad le amamos más a nuestros hijos o amamos más a Dios. Aleluya. Amén. Algunas veces va a suceder de esa manera. Y nos va a preguntar Dios, ¿me amas más a mí o amas más a tus hijos? ¿Y qué le vamos a responder a Dios? Aleluya. Entonces dicen amén. Ahora, dice la palabra de Dios que la comunicación se volvió a restaurar con ellos. Y Dios empezó a hablar una vez más. Hermano, tenían 25 años de no hablar con Dios. ¿Cuánto tiempo tiene usted de no hablar con Dios? ¿O hace cuánto tiempo usted no presta atención a la conciencia o a la predicación o a la palabra de Dios que Dios quiere hablar a su vida? El primer problema de Israel fue no escuchó la voz de Dios. Ese fue el primer paso de una caída espiritual. Usted viene a la iglesia, usted oye, pero no escucha la palabra de Dios. Usted oye que van los carros aquí, pero usted no sabe si es verde, amarillo, blanco, no sabe. Pero cuando escuchamos, aprendemos a distinguir. Amén. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, aprendemos a distinguir qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora le pregunto, ¿qué está dispuesto a hacer usted para restaurar la comunicación con Dios? Vamos a nuestra Biblia. Hechos capítulo 9, verso 13. Hablábamos un poquito en la mañana de eso. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Y la pregunta, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta, él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Todos nosotros sabemos que Saulo estaba en oposición a la obra de Dios. Y fue necesario que Dios mismo se le presentara y le dijera, Saulo, ¿te estás metiendo con la iglesia, Saulo? ¿Te estás metiendo conmigo? ¿Te estás metiendo en problemas? Y cae postrado en tierra diciéndole, ¿quién eres, Señor? Y ahora Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ahora él no tuvo nada más que hacer, le dice, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Aleluya. Aprendió a escuchar la voz de Dios. Amén. Si usted piensa que la persona cae de la noche a la mañana, lo primero que hace es alejarse para ya no escuchar la voz de Dios. Ya no le presta atención a la predicación, a la palabra de Dios. Pero vamos al segundo. Vamos al segundo. Hablamos de Sofonías 3:2, donde nos dice la Biblia, ni recibió la corrección. Proverbios, el capítulo 26, el versículo 3 nos dice, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Aleluya. Así dice la palabra de Dios. El látigo para el caballo,
el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Hay personas que, hermano, si Dios es amor, hermano, ¿cómo va a castigar a Dios a toda su creación? Si somos lo más hermoso que Dios ha hecho. Pero cuando un alfarero está haciendo una vasija y no le gusta, ¿qué hace? La deshace y vuelve a hacerla. Eso le dijo Dios a Jeremías. ¿Acaso no puede hacer Dios otra vez así como el alfarero? Puede deshacerla y volverla a hacer hasta que quede como a él le gusta, no como nosotros queremos. Entonces dicen amén. Ahora, la corrección para el cristiano ha sido muchas veces, hermano, como la arena en el zapato. Son las cosas que a nosotros no nos gustan. ¿A cuánto le gusta ser corregido? ¿Cuántos han caminado con una piedrita en el zapato? Y cuando usted camina y no se puede quitar el zapato por lugares que hasta pena daría quitárselo, usted le hace frente a caminar con esa piedra. Pero la corrección es como la arena en el zapato, como la piedra en el zapato, que no nos gusta, pero ahí está. Y la Biblia dice que el primer paso de la caída espiritual fue no escuchar la voz de Dios. Y si no escucharon la voz de Dios, menos iban a escuchar una corrección. Cuando nosotros nos corrigen, ¿qué debemos hacer? Aceptar que estamos en un error. Aceptar que necesitamos un cambio en nuestra vida. Aceptar que necesitamos caminar diferente en la obra del Señor. Y ahora, cuando una persona no recibe instrucciones, hermano, paga consecuencias y las paga caras. Yo soy así bien directo algunas veces para decir las cosas, y algunas veces le he dicho a algunos hermanos, algunas hermanas, muy amablemente le he dicho: si usted me pide un consejo a mí para arreglar su condición de vida y usted sigue lo mismo, usted no quería un consejo. Porque si se pide un consejo es para corregirse. Amén. Amén. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Dios los corrigió a ellos, pero la Biblia dice que ellos, el pecado de ellos, la rebelión, la rebeldía y todo lo que hacían, fueron esclavos. Y preste atención a esto. Fueron esclavos en Egipto 430 años. Luego fueron esclavos en Babilonia 70 años. Luego fueron esclavos de Babilonia, de los medo-persas, de los griegos y de los romanos 400 años. Y cuando Jesús los confronta y le dice: jamás hemos sido esclavos, Señor, le dijeron. Qué difícil, ¿verdad? Amén. Jamás nosotros hemos sido esclavos, Señor. No, hermano, no le dijeron Señor, no, que solamente le dijeron jamás hemos sido esclavos. Pero el Señor les dice: ustedes están en esclavitud. Les corrigió y ellos dijeron: no, eso no es cierto. Es como cuando nos corrigen a nosotros: no, hermano, usted está equivocado, eso no es así. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ellos sabían que había celebraciones que Dios estableció e instituyó específicamente para el pueblo de Israel como un recordatorio de que ellos estuvieron en esclavitud. Uno de ellos fue la Pascua. Dice: ustedes van a comer la Pascua y esto va a ser como recordatorio que estuvieron en esclavitud. La otra fue el día de reposo. Esto va a ser como un recordatorio de que ustedes fueron esclavos. Y lo otro fue la fiesta de los tabernáculos. Ustedes van a hacer derramada y se van a recordar que estuvieron en esclavitud. Y hacían estas prácticas, pero se les había olvidado que eran esclavos. Ese es ilógico. Tenían estas prácticas, pero se les olvidó a ellos que eran esclavos. Y cuando una persona no acepta sus errores, siempre va a culpar a otro. Regresemos donde empezamos. Adán le dice al Señor: ¿dónde estás? Y Adán le dice: ¿sabes qué, Señor? La mujer que tú me diste, le está diciendo: tú tienes la culpa porque tú me diste a esta mujer. La mujer que tú me diste, ella me dio de este fruto y yo lo comí, Señor. Y se le queda viendo: Eva, ¿y qué pasó, Eva? Señor, la serpiente fue, Señor. Y ahora se le queda viendo a la serpiente: serpiente, la serpiente quiere echar la fruta. Pero a todos cargaron con una responsabilidad y con una sentencia.
Y ese es el problema desde Adán hasta la actualidad. No aceptamos nuestros errores. Amén. Dígale a su vecino, acepte sus errores. Dígaselo, así con confianza. Tóquele, acepte sus No errores. quiere, no quiere. Ese es el problema. Muchas veces no aceptamos nuestros errores. Sabemos que estamos haciendo algo malo, sabemos que nuestra vida espiritual no está bien, pero no aceptamos nuestros errores. Amén. Ahora, cuando una persona está en error y su ego es grande, jamás lo va a aceptar. Amén, hermano. Amén. Miren lo que ocurre. Cuando David pecó delante de Dios, David en la mente humana fue astuto, inteligente, y podríamos decir más que astuto. Observa a una mujer, estaba bañándose una mujer, y observa a la mujer y pregunta, ¿y esa mujer? Bueno, tráiganla. Y vivió con ella. Y se da cuenta que el esposo de ella estaba en la guerra. Y dice, vayan a traer al esposo. Y le dice al esposo, mira, tú vienes de la guerra, estás cansado. Hace tiempo no estás con mujer, así que ahí está Betsabé, ya había vivido con ella. Ahí está Betsabé, por favor, acuéstate con él, relájate, descansa. Y le dice este hombre, bueno, el siguiente día se da cuenta de que este hombre, Urías Eteo, no fue a la casa. Y le dice el rey, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste? Oh, Señor, toda la gente está peleando allá y yo, ¿cómo voy a desproteger a mi rey? Y David empieza a quebrarse la cabeza para ver, bueno, ¿y aquí cómo hacemos? David está de un error. Entonces viene David y le dice, bueno, quiero que hagas algo, mira, vamos a hacer una cartita por acá, y escribe la cartita y quiero que esta cartita, le dice, la lleves y la presentes al que está allá en la guerra. Él mismo llevaba la misma sentencia de muerte. Y entonces el que estaba allá al frente de la guerra abre la carta y dice, pongan a Urías Eteo al frente de la guerra. El objetivo era matarlo. Y Urías Eteo lo mataron. Y ahora dijo David, ya la hice, ya quedé tranquilo, Urías Eteo murió, viví con esta mujer, así que hoy va a ser mi esposa, la tomo como mi esposa. Y si usted se recuerda, el domingo pasado le dice al profeta David, había alguien ahí que tomó un animalito. ¿Se acuerdan del domingo, no? ¿Qué pasa con ese único animalito que tenía? ¿Qué le hacemos? No, mátenlo, Dios, mátenlo, él merece la muerte. Ese eres tú, le dice. David pensaba que sus errores estaban ocultos y que nadie lo sabía. Y algunas veces nosotros pensamos eso, que nuestros errores están ocultos y que nadie lo sabe. Pero cuando llega la corrección, no lo queremos aceptar. Amén. Muchas veces sabemos nuestras consecuencias. Nadie le había dicho el error a David, porque considero que si alguien se paraba y le decía, ¿viviste con esa mujer? Creo que David hubiera matado a esa persona. Pero fue necesario que alguien con una categoría espiritual fuera y le dijera, estás cometiendo un error. Hasta entonces reconoce su falta, pide perdón a Dios. Como decía en la mañana, la Biblia nos enseña, nadie es sabio en su propia opinión. Cuando no se aceptan correcciones, los errores se pagan y se pagan carísimos. ¿Cuántos aceptamos correcciones? No, algunas veces cuesta. Yo trabajé en un lugar, hice una cosa incorrecta en el trabajo, conecté unos cables donde no iban, pensando que no se iban a dar cuenta, por ciertas razones. Cuando salí del trabajo se me olvidó quitar esos cables y quedaron ahí. Y el jefe llegó y me dice, hiciste esto, ¿y cómo le decía que no se quitaron los cables? Algunas veces Dios así con nosotros. Nos dice nuestros errores y algunas veces tenemos el valor de decir, no, yo no he sido. Yo no he sido. ¿Acaso Dios no está conociendo nuestra condición cuando le fallamos a Él? Pero el pueblo de Israel dice que primeramente no escucharon. Segundo, no recibieron corrección. Y lo tercero, dice la Biblia que no confiaron en Dios. Esa palabra confianza significa total seguridad de algo o alguien
Y nadie va a confiar en alguien que no conoce. Présteme atención a esto. Nadie va a confiar en usted si no lo conoce. No se puede confiar en alguien que no se conoce. El pueblo de Israel conocía a Dios. Había visto milagros, señales, prodigios, maravillas, pero dejaron de confiar en Dios. Usted no puede decirle a una persona que solamente ha escuchado que es bueno, que es amable, que esa persona es cristiana, decirle, mira, aquí están $20,000, me los cuida. Y si nunca lo ha visto en su vida, ¿te los va a dejar? No, porque no confía. Para confiar hay que conocer. Amén, hermano. Para confiar hay que conocer. Y por eso la Biblia nos enseña que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice la Biblia? No le conoció. ¿Por qué no le conoció? Porque no quisieron. Porque Dios sí espera que su pueblo le conozca. Dios espera que su pueblo le diga, te quiero conocer. Dios espera que su pueblo le diga, Señor, háblame, quiero escucharte, corrígeme, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice Job capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La Biblia dice que Job no pecó contra Dios, pero también nos dice la palabra de Dios que Job, aunque no pecó, renegó de su situación. Una cosa es pecar contra Dios y otra cosa es renegar. ¿Cuántas veces hemos renegado? Que esto no me está saliendo bien, que yo no sé por qué me está saliendo esto, que esto lo hice de esta manera y ahora me está saliendo de otra manera, y por qué pasa esto, y empezamos a renegar. Y ahora se le acercan tres amigos, supuestamente amigos, y le dicen a Job, cosa que Dios no aprobaba, le dicen a Job, Job, tú estás en ese problema porque tú no estás bien con Dios, tú estás enfermo porque tú estás mal con Dios, tú te estás yendo mal porque tu relación con Dios no es buena. Cosa que no era así. Dios lo corrige al final. Pero dice la Biblia que él empieza a cuestionar y dice, miren, la gente mala tiene mejores funerales que una gente buena. La gente mala le va bien y a la gente mala le va aquí, y empieza a hacer una lista de cosas, y ahora se le acercan tres amigos, después se le acerca un amigo más, y él no entendía de razones. Y hasta que Dios se le presenta y le dice, Job, guarda silencio. Voy a hablar y quiero que tú me escuches. Y le hace la primera pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo hacía las cataratas de los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía los monstruos marinos? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía las maravillas de la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. Y dice Job, al final, cuando no hay yo que contestarle a Dios, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. ¿Qué significa eso? Que algunas veces hemos escuchado las maravillas de Dios, pero no le hemos conocido a Él. Y como no le hemos conocido, no confiamos en Dios. Confiar en Dios es depender absolutamente de Él. Confiar en Dios es arriesgarse a todo, sabiendo que Dios está con nosotros en todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es confiar en Dios, arriesgarse en todo, sabiendo que Dios está con nosotros en todo. Gloria a Dios. Ahora, Job estaba en esa condición. Y nosotros, hermanos, no podemos aconsejar a Dios, ni tampoco podemos cuestionar a Dios. Y algunas veces le decimos, Señor, ¿por qué estoy así, Señor? Esa pregunta ni deberíamos hacérsela a Dios, porque no tiene ningún sentido cuestionar a Dios. Él es absoluto en su voluntad. Pero una persona, présteme atención, hermano, una persona desconfiada pregunta de todo. Te voy a explicar por qué. Porque una persona es desconfiada y pregunta demasiado, quiere saber en quién va a poner su confianza. Y quiere conocer a esa persona en base a las respuestas que se le den. ¿Usted conoce de alguien que pregunta demasiado? No me responda, pero usted conoce a alguien. ¿O no es así? Ahora, ¿qué ocurrió? Dice la palabra de Dios que había una mujer que durante 12 años había pasado por una enfermedad que era flujo de sangre. 12 años.
Durante 12 años había puesto su mirada y su confianza en los médicos. Y no digo que los médicos estén mal, pero la Biblia dice que esta mujer había gastado todo y cuanto tenía. Hasta que un día le dio un cambio a su vida y dijo, voy a dejar de confiar en los médicos y ahora voy a confiar en Dios. Y dijo en su corazón, dijo en su mente, dijo en su ser, si tan solo tocar el borde del manto del Señor, estoy consciente, estoy segura que recibiré la sanidad. Y se acerca y toca el borde del manto del Señor y ahora sale virtud del Señor y el Señor se queda viendo y dice, ¿quién me ha tocado? Amén. Preste atención a la pregunta, ¿quién me ha tocado? El Señor nos pregunta, ¿quién me está apretando? Y los discípulos le dicen, Señor, la multitud te aprieta. El Señor no estaba preguntando quién estaba apretando, sino quién estaba tocando. Porque hay una diferencia entre apretar. Algunas veces apretamos a Dios, Señor, y hasta nos jaloneamos, Señor, respóndeme, Señor. Esta mujer no, con toda confianza. Si tocare el borde de su manto, estoy consciente que sería sana. Eso es confianza. Eso es seguridad. ¿Y qué sucedió? Desde ese momento el flujo de sangre terminó y Dios la sanó. Eso ocurre cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. Eso ocurre cuando nuestra confianza está pegada a la voluntad de nuestro Dios. Gloria a Dios. Ahora, la mujer tenía 12 años. No es fácil pasar 12 años con una enfermedad, sabiendo que todos los días perdía mucha cantidad de sangre. Pero hermanos, Dios no mide el tiempo de la enfermedad que nosotros hemos tenido o tenemos. Él mide las veces que hemos tenido intimidad con Él. Y esta mujer, puedo asegurar que fue una tan sola vez que tuvo intimidad con Dios y tuvo esa confianza. El pueblo de Israel dejó de tener confianza en Dios. ¿Por qué fracasa el ser humano? Porque su confianza está en el trabajo, porque su confianza está en el hijo, porque su confianza está en el dinero, porque la confianza está en los bienes, porque la confianza está en las posesiones, porque la confianza está en todo menos en Dios. Nuestra confianza debe estar plenamente puesta en nuestro Señor Jesús. Plenamente en nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Hubo un tiempo donde estaba pasando por un problema difícil, pero muy difícil. Mi esposa sabe ese problema. Me levantaba a las 4 de la mañana, de 4 de la mañana a 7 de la mañana, a orar todos los días, Señor, este problema no lo aguanto, Señor, y este problema que sucede, Señor, y este problema, y cuestionaba, preguntaba y decía, Señor, ya no puedo más con este problema. Y sentía, uno siente cuando tiene problemas, uno siente como que camina en el aire. ¿Ya les ha pasado? Amén. Uno siente que no es uno. Y entonces, Señor, ¿y qué pasa? Hasta que un día estaba leyendo la Biblia y ya le había leído esos versículos cuando no lo lee, pero leí la Biblia y leí Éxodo capítulo 14, versículo 14. ¿Alguien se lo sabe? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermano, ese día lloré como niño, porque entendí que cuando Dios pelea nuestra carga es cuando ponemos nuestra confianza en nuestro Dios. Cuando Él pelea nuestra batalla es porque ponemos nuestra confianza en Dios. Y le dije, Señor, he orado, he confiado y ahora solo ruego que tú hagas la obra en mi vida. Eso es depender completamente de nuestro Dios. Eso es confiar en nuestro Dios. Eso es decirle al Señor, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Algunos hermanos saben que les he contado en este lugar, lo voy a contar así brevemente. Muchas veces yo viajaba con mi esposa en el autobús y algunas veces uno va sentado acá y en el asiento de delante va una persona y algunas veces iban niños, y mi esposa lo sabe perfectamente. Iban niños y algunas veces los niños doblaban, daban vuelta y agarraban, se ponían las manos acá en el hierro que lleva el asiento, y entonces yo venía y hacía esto con los niños, me tocaba el dedo y empezaba a jugar con los niños, empezaba a jugar. No teníamos hijos, no había ningún hijo, y los niños jugaban y en el bus y de esa manera los niños se acercaban. Es más, parece extraordinario, no sé cómo, pero un día de esto fui a dejar a mi hija a la escuela
Y yo siempre le abrazo, le doy un beso, portate bien, estudiar, necesito que seas alguien productiva. Y de repente, cuando la despido, la niña se acerca a un niño y me abraza también. Y se me queda viendo la niña. ¿Qué pasó? Bueno, lo abracé, portate bien, sea productiva y salí adelante. Pero a lo que quiero llegar es que yo estaba en esa situación de tocar los deditos a los niños y llegaba a la casa y le decía, Señor, ya tenemos varios años de estar casado con mi esposa. Pues si ustedes no saben, tenemos ya casi 19 años de casados. Ustedes no me habían cipotes, pero ya tenemos varios años. 19 años de casados. Ya el otro año lo cumplimos, el primer mes. Pero ¿qué sucedía? Señor, tenemos muchos años, no hay hijos, Señor. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Y le dije al Señor, Señor, si tú sabes que yo no voy a ser un buen padre, por favor, quítame ese sentimiento de ser padre. No quiero saber nada más de niño. Y mi esposa entró en la misma situación y que queríamos un hijo. Y en ese momento se presenta una situación y mi esposa va al médico y el médico le dice, aquí está esta receta, compra la medicina, después que pase tu tiempo de menstruación, la tomas y si no quedas embarazada, el problema no es tuyo, el problema es de él. Y recuerdo que mi esposa me da la receta, doblé la receta, la eché en la cartera y no la compré, no porque no quisiera, sino porque no había. Entonces, metí la receta ahí y me la metí a la bolsa del pantalón y dije, bueno, Señor, la voy a comprar. En ese proceso estaba cuando nos dice una hermana, hermano, ustedes necesitan un hijo. Hay una señora, que esa señora tiene 5 hijos y va a tener un hijo más, y ese hijo lo va a regalar. ¿Por qué no se hacen cargo ustedes de ese niño? ¿Por qué no agarran ustedes a ese niño? Y tenía un amigo en el hospital y le digo, que era médico, mira, le digo, fíjate que va a llegar una señora de esta manera, ella va a tener un niño, ¿cómo puedo hacer para sacar esta criatura? Y me dijo, está bien fácil, solo te presentas con el tuyo y allí te dan los planteles y te llevas la criatura y la criatura es tuya. Pero, me dice, cuando esta criatura nazca y se dan cuenta que no es tu hijo, te pueden meter una demanda y vas a ir preso el resto de tu vida. Y en la desesperación fuimos donde el pastor y le digo, pastor, fíjense que pasa esto. Ya tenemos varios años, tenemos 8 años de casados, pidiéndole un hijo al Señor y no pasa nada. Y nos están proponiendo que si aceptamos una niña o niño y que lo criemos nosotros. Y las palabras que me dio el pastor me dicen, ¿qué va a hacer usted con 2 criaturas tiernitas? Y le digo, no sé, porque si su esposa queda embarazada y usted tiene una criatura pequeña, ¿qué van a hacer con 2 criaturas? Espere el tiempo de Dios y confíe en Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y estábamos en la primera iglesia, nos dan traslado de iglesia y vamos a la segunda iglesia. En la segunda iglesia estaba un día partiendo un limón, y lo voy a decir con palabras salvadoreñas y no son malas las palabras que voy a usar. Estaba partiendo un limón y me dice ella, qué rico huele ese limón. Y le digo yo, vos preñada estás. Así que eso no es malo, la Biblia me enseña proyecto, pero esas fueron las palabras que yo usé. Entonces me dice ella, vamos a irme, porque ella con vómito, con una cosa y con otra, vamos a ir al hospital, y le dice la doctora, hacete una prueba de embarazo. Y nosotros una prueba de embarazo, sí, una prueba de embarazo. Se hace la prueba de embarazo, regresamos a la casa y le dice, a tal tiempo va a estar, 2 horas, y va a estar el examen. Me dice mi esposa, ya se cumplió el tiempo, ¿va a ir? Y le digo yo, sí voy a ir. Me fui para donde estaba dando la prueba y la enfermera le iba a dar la prueba a la doctora para que la doctora me diera la noticia a mí. Se equivocó y me dio la contestación a mí. Y me dice, no se le iba a dar a usted, me dice, pero ya tiene el sobre ahí, háblalo. Y abro el sobre y decía, prueba de embarazo positivo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hay que aprender a confiar en Dios. La medicina nunca la compré, pero todo es en el tiempo de Dios. Todo es en la perfecta voluntad de Dios, cuando nosotros creemos en el poder de nuestro Dios. Amén. Todo es así y todo ocurre así. 8 años después aparece la otra niña. 16 años después aparece la otra niña. Y todo es por la misericordia de nuestro Dios.
Amén. Usted y yo, hermano, le debemos todo a Dios. Aprenda a confiar en Dios. Amén. ¿Tiene alimento en su casa? Gloria a Dios. No tiene, aprenda a confiar en Dios. No ponga la mirada en los hombres de esta tierra. Todos los hombres de esta tierra fallaron. Su hermano que está a la par falla. Usted y yo debemos aprender a confiar en Dios siempre. Amén. Debemos aprender a confiar en Dios siempre. Hay un hombre en la Biblia llamado Moisés, que ese hombre cada vez que el pueblo de Israel le decía algo, él les decía: permítame, le voy a consultar a Dios. Permítame, le voy a dar una respuesta. Voy a ir a hablar con Dios. Y Dios no se tardaba para responderle. Solamente le decía a Moisés: Señor, aquí está este pueblo que quiere esto. Y entonces Dios le decía: dáselo a Moisés. Y un día dice Dios que le dijo a Moisés: Moisés, quítate de este pueblo, hazte a un lado, apártate. Yo te voy a poner por un pueblo mejor, un pueblo más obediente, un pueblo que confíe en mí. Apártate, Moisés, porque ahorita voy a destruir a todo Israel. Y empieza Moisés: Señor, mira, por favor no lo hagas. Por favor, Señor, no hagas eso. ¿Qué va a decir la gente? Tú lo sacaste de Egipto y vas a decir: lo sacó Dios solo para matarlo. Por favor, no hagas eso. Y empieza Moisés a tratar de hablar con: por favor, Señor, no lo haga. No, Señor, no lo haga. Señor, por favor, no lo haga. La gente va a hablar mal de ti, Señor. No lo haga, Señor. Y por esa petición de Moisés, Dios no destruyó hasta hoy al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Moisés confiaba en el poder de Dios. Usted y yo debemos confiar en el poder de Dios. Debemos acercarnos a nuestro Dios siempre con toda confianza ante Él. Y lo último, el último punto de Sofonías 3:2 dice: no se acercó a su Dios. Primero, no escucharon la voz de Dios, no aceptaron corrección, no confiaron en Dios, y por último, no se acercaron a Dios. Amén. Dice Santiago capítulo 4 versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La costumbre de Israel, hermano, era acercarse a Dios solo cuando tenían problemas. Algunas veces nuestra costumbre es así: nos acercamos a Dios solo cuando las cosas están yendo mal. Pero hermano, cuando usted está más que bendecido, que usted tiene dinero, que usted tiene salud y que tiene comida en su casa, déjelo a un lado y véngase a la casa del Señor y dígale: Señor, estoy aquí porque tú me has bendecido. Y cuando usted no tenga nada, usted le va a decir al Señor: Señor, vengo aquí delante de tu presencia, hoy que no tengo nada, porque cuando tenía me acerqué también. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a bendecir, va a multiplicar, va a prosperarle y va a sacar adelante, porque debemos adorar y buscar a Dios en todo tiempo. Eso dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo. ¿A dónde? En mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y dice: gocémonos, alegrémonos, juntémonos, démosle alabanza a Dios, a su nombre. Eso dijo el salmista. Gloria a Dios. Amén. Ahora, Dios siendo tan bueno y Dios siendo tan especial, dice la Biblia que ellos no se acercaron a Dios. Pero yo le pregunto, hay muchas veces que queremos lograr muchas cosas, pero ¿ya le preguntó a Dios? ¿Ya le consultó a Dios? ¿Está de acuerdo Dios con lo que le está pidiendo? ¿Está de acuerdo con lo que le está suplicando a Dios? Cuando una persona no sabe pedirle a Dios, perdona la expresión, pero cualquier santo le reza. Cuando una persona no sabe pedirle a Dios, le pide cualquier cosa. Pero cuando usted y yo sabemos hablar a Dios, sabemos escuchar la voz de Dios, sabemos aceptar la corrección y confiar en Dios, nos acercamos a Él y le decimos así como dijeron los apóstoles. El primer milagro registrado por los apóstoles en la Biblia fue el de Pedro y de Juan. Cuando iban caminando al templo,
de la hermosa, estaba un paralítico y las palabras de seguridad fueron: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Me toman de la mano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ellos sabían a quién pedirle, ellos sabían cómo pedirle, porque habían escuchado la voz de Dios, habían confiado en Dios, habían aprendido de la corrección de Dios y también habían sabido cómo acercarse a nuestro Dios. Cuando esas cuatro cosas están en nuestra vida, usted y yo se alegra delante de la presencia de Dios y la respuesta es más que inmediata. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, aprende a escuchar a Dios. Aleluya. Dijo el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le cuenta a otro día las cosas que Dios ha hecho. Aprenda a escuchar a Dios. Repítalo conmigo: aprenda a escuchar a Dios. Aprenda a escuchar a Dios, hermano. Cuando usted aprende a escuchar a Dios, usted en su oído va a estar más sensible a la voz de Dios, a lo que Dios quiere decirle, a lo que Dios quiere hablarle, a cómo Dios quiere tratar con nosotros. Pero lo segundo, cuando estamos equivocados, acepte que esté equivocado. Aceptemos que estamos equivocados. Aceptemos que hemos cometido un error delante de Dios. Y lo siguiente, hermano, confíe en las promesas de Dios. Si usted lee la historia de cada uno de los profetas, cada vez que ellos iban a orar, le decían: Señor grande, Dios temible, que cumples tus promesas, que eres fiel, Señor, que cumples tus preceptos, tus mandamientos, tus estatutos, que eres bueno, que eres misericordioso, que eres benigno, que eres grande, que eres poderoso. Aprenda a tomar todas las promesas de Dios en oración. Así cuando usted esté enfermo, le dice al Señor: Señor, aquí estoy necesitado, porque tu palabra dice: sobre los enfermos pondré las manos y ellos sanarían. Su palabra dice, Señor Jesús, que todo lo que pidiéramos en su nombre, no dudando, de cierto, lo recibiríamos. Su palabra dice, Señor Jesús, que tú llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias en el Calvario, y que por su llaga nosotros hemos sido curados. Llame esas promesas a su corazón, póngalas en práctica, confíe en el poder de Dios. Y cuando usted se acerque a la presencia de Dios, ya no va a haber necesidad que usted ande tardándose mucho tiempo. Usted va a estar sensible a la gloria de Dios cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Que de repente Dios empieza a tocar nuestro corazón, Dios empieza a tocar nuestra vida. Usted termina hablando en lengua, usted termina dándole gloria a Dios, usted termina sintiendo la presencia de Dios y dice: Señor, esto es lo que yo anhelaba, esto es lo que yo quería. Pero el pueblo de Israel, dice la Biblia, que no escucharon la voz de Dios, no aceptaron corrección, no confiaron en Dios, y mucho menos el pueblo de Israel se acercó a Dios. Pero hoy, esta mañana, usted se ha acercado a Dios. Amén. Póngase sobre sus pies esta mañana.